Busque el libro de Ageo. Ya he compartido en otra oportunidad Ageo capítulo 2, versículo 10 al 19. Busque ahí, profeta menor. Casi a la mitad de su Biblia debiese estar, si es que tiene Biblia de papel. Si no, digital es más fácil, ahí hace trampa. Si lo tiene conmigo me dice amén. Leemos entonces, dice así: a los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová, por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: ¿qué cosa? No. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí, dice, con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos. Mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el grano, ni el árbol de olivo ha florecido todavía? Más desde este día, ¿qué dice? Más desde este día, oramos al Señor. Jesús, gracias porque hoy tengo la oportunidad de compartir, de hablar de tu palabra. Que ella sea, Señor, para nosotros verdadero alimento a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Que ella venga, Señor, a exhortarnos, a edificarnos, a consolarnos e impulsarnos, Señor, a lo que tú tienes preparado para nuestras vidas en este próximo año. Señor, que tu palabra sea viva y eficaz en medio nuestro. Háblanos, Señor, mi corazón está dispuesto a oír tu consejo. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén y amén. Explicar algunas cosas por si usted no ha escuchado antes acerca del profeta Ageo. Yo he estado predicando ya en 2 oportunidades. Ageo es un profeta del Señor que es enviado para exhortar al pueblo a reconstruir el templo. Para entender un poquito por qué es necesario reconstruir el templo, tenemos que volver un poco más atrás y entender que el pueblo de Israel había desobedecido al Señor, se habían alejado de Dios, se habían ido tras dioses ajenos, ¿sí? Y en esa desobediencia el Señor envió distintos profetas a lo largo de distintos años para que el pueblo regresara su corazón a Dios. Finalmente el pueblo sigue en su misma realidad espiritual y no vuelve al camino del Señor. Entonces Dios, a través del profeta Jeremías, les profetiza que van a ser llevados en cautiverio por casi 70 años. ¿Para qué? Para trabajar en el corazón del pueblo y que el pueblo aprenda que su único y verdadero Dios es Jehová.
Y ocurre aquello, son tomados cautivos por el imperio babilónico, pasan 70 años y el Señor hace realidad su promesa y el pueblo de Israel entonces comienza a regresar. Poco a poco comienzan a regresar y empieza la reconstrucción del templo y de la ciudad en sí misma. Y en aquel desarrollo de aquello, sí, de aquella actividad, el pueblo se desanima y cesa la obra de reconstrucción del templo. Y por casi 16 años no obedecieron a la palabra del Señor. Es entonces cuando el Señor levanta al profeta Ageo para que venga y confronte al pueblo y les diga: Dios nos dio una palabra y una orden. Debemos de reconstruir el templo. Y dentro de aquello ya hemos visto dos mensajes del profeta Ageo. El primero era: están demasiado ocupados construyendo sus propias casas y se han descuidado el templo del Señor. El segundo mensaje que trae el profeta Ageo al pueblo, en este caso es: se han desanimado porque han visto que el templo que estamos reconstruyendo no tiene la gloria del primer templo, pero el Señor les hace una promesa, que la gloria postrera de esta casa nueva será mayor que la primera. Y ahora viene el tercer mensaje del profeta Ageo. ¿Por qué? Porque somos humanos. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Somos hombres y mujeres sujetos a pasiones, como dice la Escritura. Hay situaciones de la vida que de pronto nos desaniman, nos desenfocan, nos desvían de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Entonces el Señor viene a través de los profetas, que son los pastores, cada vez que se comparte la palabra, y nos habla a nuestro corazón. ¿Para qué? Para direccionarnos en la dirección correcta para nuestras vidas. Amén. Ese es un poquito el contexto de lo que está pasando. Ageo ya profetizó, ya dio un primer mensaje, y eso fue cercano al mes de agosto. Ahora, al igual que nosotros, cuando viene esta palabra del Señor, estamos en el mes de diciembre. Ageo vuelve por tercera vez a hablar al pueblo, pero ahora era 18 de diciembre, cuando Ageo vuelve a profetizar. Ese es un poquito el contexto. Yo puse como título a este mensaje: Desafiados a vivir por fe. Ese es el título de este mensaje. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me sucede más de lo que yo quisiera, que cuando comienzo a tratar de cambiar algo en mi vida, algún hábito, algo que sé que debo de dejar o modificar, empiezo súper bien. Y al poco tiempo abandono. Algo pasa y ya no sigo perseverando en lo mismo. Se dice que para modificar un hábito uno lo tiene que hacer por lo menos 21 días. Eso es lo que se dice. 3 meses, 6 meses, 7 meses. Me dice Yera, la ahí de arriba. Se necesita continuidad para modificar un hábito, ¿sí? Y algo que yo no quisiera, pero de pronto me pasa más de lo que puedo a veces dominar, es que comienzo muy bien y después desisto, dejo de hacerlo. En mi casa tengo diferentes cosas, puse acá. He tratado de ser tenista, he tratado de ser, hacer CrossFit, he tratado de ser nadador, ciclista, futbolista también me dice mi papá ahí. A lo largo de mi vida, en algunas cosas mejoré, en otras no tanto, y comencé a abandonar. Y comenzaron a quedar arrumbadas, ¿sí?, las cosas. ¿Sí? Es como cuando uno se compra una máquina de ejercicio y después la máquina de ejercicio termina siendo colgador de ropa. ¿Sí? Nos pasa más de lo que quisiéramos. Cuando uno es niño también sueña con tener distintas profesiones. Uno soñó con ser policía, bombero, aviador, distintas cosas. Y uno como papá también se entusiasma cuando su hijo quiere hacer algo, ¿sí? Cuando el hijo quiere aprender algún deporte, algún instrumento, uno se entusiasma y le compra todo.
Y a los 3 meses el niño dice, ya no quiero más. Y uno dice, ¿y qué hago con la batería? Porque ahora quiero tocar guitarra eléctrica, papá. Entonces uno aprende una lección como papá. Voy a esperar para ver si de verdad le gusta para ir recién comprar. Porque si no van quedando en la casa arrumbadas todas las cosas, la batería, la guitarra, algún zapato de ballet por ahí, algún tutú, ¿sí? Porque la niña quería hacer ballet, quería danza, pero ya no quiere. Y comienzan a quedar ahí arrumbadas. ¿Cuántas casas no están llenas de algún instrumento que se quedó ahí y ahí está esperando que algún día alguien quiera aprender, que algún día alguien quiera tocarlo? Y a veces en lo espiritual nos comportamos de la misma forma. Como niños, comenzamos bien, llenos de ánimo, llenos de fuerza, llenos de esperanza. Este año sí me voy a comprometer con el Señor. Este año sí voy a trabajar para la obra de Dios. Y pasa el tiempo y algo sucede y nos desanimamos y dejamos de hacerlo. ¿Cuántas iglesias, puse aquí, no están llenas, ¿sí?, de sueños arrumbados, de primogenituras caídas, de promesas olvidadas? Porque comenzamos con toda la fuerza espiritual y algo sucedió que nos desanimó o nos distrajo de lo que el Señor quería hacer con nuestras vidas. Y quedó ahí olvidado, arrumbado, durmiendo. Pero cuando yo tengo una palabra del Señor, mi espíritu despierta, porque fue lo que sucedió con el pueblo. Dice que Ageo les predicó y el espíritu, dice, del pueblo fue despertado. Salieron de su letargo. Por 16 años nada había cambiado, pero cuando se levantó este hombre de Dios a hablar al pueblo, el corazón del pueblo fue remecido y comenzó la gente nuevamente a edificar y a tomar la palabra del Señor. Cuando tenemos una palabra del Señor, nace en nosotros una convicción y nace entonces una visión de lo que el Señor va a hacer. Y si yo tengo una visión de Dios, nada va a detenerme, porque yo ya he visto con mis ojos espirituales lo que el Señor va a hacer. Y aunque otros no lo vean, yo ya lo vi. Y por eso camino por fe, porque sé lo que el Señor me mostró, sé lo que el Señor me prometió. Y aunque otros no lo ven, yo ya lo vi. Yo lo vi. El Señor me dijo, yo lo voy a hacer. Yo voy a bendecir, yo voy a multiplicar, yo voy a proveer, yo voy a abrir puertas, yo voy a sustentar. No va a haber escasez, el Señor sustentará. Por eso cuando tengo una palabra del Señor, mi espíritu despierta y nace una convicción profunda de lo que el Señor va a hacer. Yo lo compartí en el primer culto. El día jueves yo pasé por fuera, es el día que tengo libre, y vi un montón de sillas llenas de plástico. Y entré a preguntar, ¿se llevan las sillas? ¿Qué pasó? Dije yo. No, al contrario. Un hermano había traído sillas, 30 sillas. Y eso para mí es una pequeña nube. Es un mensaje del Señor. Yo voy a proveer. Yo voy a estar. Hay un desafío, hay que crecer. El Señor va a proveer. No solo en lo económico, en lo espiritual. El Señor nos va a sustentar. El Señor nos va a sostener. Estamos bajo la poderosa mano del Señor. ¿Usted lo cree? Dele un aplauso al Señor. Los tiempos de Dios no son como mis tiempos. Para Dios, un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, que Él es el dueño del tiempo. Él es el dueño del tiempo. Él sabe en qué momento cumplirá su palabra. Él es eterno, Él no está sujeto a lo temporal. Él es la causa primera de todo. Es quien dio vida en sí mismo al tiempo, quien creó todo por el poder de su palabra.
Por lo tanto, como dijo el salmista, mis tiempos están escondidos en las manos del Señor. Y ahí estoy seguro. Mis tiempos están en las manos del Señor. Él sabe que es lo mejor para mi vida y en qué momento abrirá la puerta que hasta ahora ha estado cerrada. El Señor sabe en qué momento me bendecirá a la plenitud que Él me ha prometido. Mis tiempos están escondidos en las manos del Señor. Contexto más profundo de Ageo. ¿Por qué se desanimó el pueblo ahora? Porque no veían los resultados que esperaban. ¿En qué no veían los resultados que esperaban? En el sustento, en la cosecha. En eso no veían el resultado. O en lo que Jesús llama las añadiduras. El pueblo comenzó a ver que comenzó la obra de la reconstrucción del templo y el sustento comenzó a disminuir. No era igual. Entonces el pueblo se desanimó y dejó en alguna medida de hacer la obra del Señor con la actitud correcta. Y para Dios importa la actitud con la que servimos. Para el Señor es importante la actitud con la que adoramos. Para Él no le es indiferente cómo está nuestro corazón. ¿Cuál es la motivación de nuestro corazón? Por eso puse aquí lo primero, religiosidad. Explicar un poquito. Ageo va enviado por el Señor donde los sacerdotes y pone un caso hipotético. Igual como le preguntaban a Jesús. Recuerde que los fariseos le preguntaban al Señor y Él respondía acerca de la ley. Y la pregunta es, cuando se santifica algo en el altar, es decir, se quemaba la grosura en el altar y los sacerdotes tomaban aquello era santo y lo ponían en sus vestiduras y lo transportaban. Aquello santo sí no podía por sí mismo santificar otra cosa, es decir, que si lo santo tocaba el pan, el vino o el aceite, por tocar aquello no se volvía santo. Pero si algo impuro, es decir, una persona que estuviese enferma o un muerto, tocara algo puro, eso puro se volvía impuro, se contaminaba. Y acá hay un principio espiritual, ¿sí? La religiosidad es altamente contagiosa, contagia todo. La actitud con la que hago las cosas contagia lo que yo puedo estar dando al Señor. ¿En qué sentido la religiosidad? En un sentido negativo. En el sentido de que yo puedo venir muchas veces a la iglesia, congregarme, diezmar, ofrendar, cumplir todos los proyectos que se me proponen. Pero hacerlo solamente como un acto mecánico, casi como una cosa supersticiosa, que si cumplo con todo esto, Dios me tiene que obligadamente bendecir. Y mi corazón en lo profundo está alejado del Señor. Entonces todo lo que yo hago se contamina, porque mi corazón no está profundamente entregado al Señor. Nuestra actitud al servir, al adorar, al entregarnos al Señor es importante. Y el Señor mira muy profundamente cuál es el móvil de nuestro corazón. Lo dijo el profeta Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, hacían todo lo mecánico, todo el ritual, pero su corazón estaba lejos del Señor. Al Señor no le importa ni nuestra ofrenda, ni nuestros diezmos, ni nuestra asistencia. Le importa nuestro corazón. Que nuestro corazón esté profundamente comprometido con Él. Un ejemplo muy sencillo: si usted tiene ahí un tomate en su casa y está podrido, ¿qué es lo que hace si está con otros tomates? Lo saco. ¿Por qué? Porque ese tomate, ¿qué va a pasar?
va a contaminar a todos los demás. Eso es lo que el profeta Ageo les quería decir al pueblo. Si ustedes se desaniman y no ven al Señor que Él va a proveer y abandonan de corazón lo que el Señor les mandó a hacer, todo lo que están haciendo se puede contaminar, porque no están sirviendo con la actitud correcta, ni están dando lo que el Señor verdaderamente quiere. Por la fe, dice, Abel ofreció más excelente sacrificio a Dios que su hermano Caín. Ambos presentaron un sacrificio. ¿Cuál fue la diferencia? La fe, el corazón. Ambos cumplieron, pero uno lo hizo de manera mayor, y ese fue Abel. El que se acerca a Dios, crea que le hay y que este es galardonador de quienes le buscan. Si este próximo año queremos que el Señor esté con nosotros, debemos acercarnos a Él con la actitud correcta y con la fe puesta solo en el Señor. Dijo el profeta Jeremías: me buscaréis y me encontraréis, porque me buscáis de todo vuestro corazón. Entonces, para Dios importa la actitud, mi disposición. No le es indiferente al Señor. Un solo hombre fue capaz de purificar lo impuro. Un solo hombre fue capaz de transformar lo impuro en santo. Y ese fue Cristo. ¿Se recuerda del incidente? Cuando la mujer del flujo de sangre, ¿sí?, que era impura, porque una mujer que sangraba según la ley era impura y no podía acercarse ni ofrecer sacrificio. Por lo tanto, esa mujer sabía que si tocaba al maestro lo podía volver impuro. Pero ella se acercó en medio de la multitud con toda fe y tocó el borde de la vestidura de Jesús. Y esa mujer que era impura tocó al hombre santo, que era Cristo, en medio nuestro. Y fue sanada y fue limpia de su impureza. Si nuestro corazón está alejado del Señor, Cristo es la respuesta. Si hay algo que nos ha alejado del Señor, Cristo es la respuesta. Porque si vamos a Él, seremos purificados, seremos transformados, seremos santificados, seremos reconciliados con Dios. Él es el único hombre que transformó lo impuro en pureza. Un solo hombre fue capaz de aquello. Y ese hombre, cuando nosotros, sí, estuvimos con Cristo, cambió la historia de nuestra vida. Transformó la historia de nuestra vida. Él vino a cambiarlo todo en cada uno de nosotros. Punto número 2, Cristo es la respuesta. El profeta les pregunta al pueblo: ¿acaso no fue herida la cosecha? ¿Acaso no fue diezmada la cosecha? Cuando iban a buscar cierta cantidad de alimento, ¿había menos de lo que necesitaban? El profeta les pregunta: ¿cómo les iba antes de que se volvieran a Dios? ¿Acaso no veían que poco a poco su cosecha comenzó a disminuir? Y la pregunta para nosotros es: ¿cómo nos iba antes de volver a Cristo, antes de encontrarnos con el Señor? ¿Qué destino llevaba nuestra vida? Porque qué triste es escuchar a mucha gente decir: me iba mejor en el mundo que cuando me convertí. Antes de llegar a Cristo, las cosas para mí eran diferentes, me iba bien, y ahora ya no me va bien. ¿En qué no va bien? ¿En las añadiduras? ¿Eso es lo principal? La respuesta del Señor es más profunda que solo lo temporal. Él quiere transformar y darnos una vida nueva. Y eso es eterno. Eso no se desvanece. Eso no se pierde en el tiempo.
Y eso es precisamente lo que el profeta Ageo le dice al pueblo. Deténganse, reflexionen, piensen. ¿De verdad su vida era mejor antes de que se volvieran de lleno al Señor? Fue el mismo interrogante que Jesús le hizo a sus discípulos, cuando dice que muchos comenzaron a volverse atrás y ya no querían seguir a Jesús, porque las palabras del Jesús eran duras, fuertes, porque el Señor es un Dios celoso que exige todo, que Él sea lo primero en nuestra vida. Dios no se conforma con menos, que Él sea lo primero en nuestro corazón. Por eso la exigencia de Cristo para muchos era demasiado dura. Y dice el Evangelio que muchos dejaron de seguirlo. Y que el Señor sabía lo que murmuraban sus discípulos. Entonces les pregunta: ¿acaso ustedes también quieren volver atrás? ¿Y qué le dice Pedro? ¿Cómo te vamos a dejar, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo el Señor tiene palabras de vida eterna para nosotros. Solo Él tiene palabras que van a sostener y a sustentar nuestras vidas. No se vive solo de pan ni de añadiduras. No es suficiente. Nunca van a saciar nuestra hambre. ¿Cuánta gente tiene todo y se siente absolutamente vacía, sin sentido, sin propósito? Que su vida no tiene ninguna trascendencia. ¿Cuánta gente uno no la ve, sí? Que viaja a distintos lugares buscando llenar un vacío y no le da la oportunidad a Cristo de transformar la historia de su vida. Nunca, sí, las añadiduras ni el pan van a saciar la sed interna que tenemos. Por eso el Señor dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Y eso es lo que Ageo les dice. Dios es la respuesta. Es valioso mirar atrás siempre para ver cómo Cristo cambió la historia de nuestras vidas. ¿Dónde estaba usted? ¿En qué estaba ocupado cuando el Señor salió a su encuentro? ¿Y dónde estaría hoy si hubiese seguido en aquel camino? No se me ponga tan serio. Tercer punto, llamado de amor. El profeta les dice: Dios hirió la cosecha. ¿Sí? Dios lo permitió. Dios hirió, Dios disminuyó la cosecha. ¿Cómo es posible esto? Porque Dios llama nuestra atención. Dios es un Dios celoso y es un Padre que nos ama. Y cuando nos estamos desviando, el Señor llama nuestra atención. Hay situaciones que ocurren para volver al camino. Dice que el Señor disciplina a todo aquel que considera su hijo. ¿Y qué padre, sí, que ama no disciplina? Cuando un padre ama, disciplina. Ese es el principio de amor. Si yo amo a alguien, no voy a querer que esa persona se pierda, cometa algún error. Entonces lo llamo, converso, trato de volver a dirigirlo al camino correcto. Dios es un Padre eterno que nos ama y permite ciertas situaciones. En este caso con el pueblo se disminuye la cosecha, ¿sí? Y eso llama la atención. Algo está sucediendo, algo está pasando. El Señor entonces los exhorta a volver, porque dice que a pesar de aquello no se volvieron a mí. El Señor entonces nuevamente insiste: vuelvan de aquel camino, porque yo soy la fuente de toda provisión. Yo soy la fuente de toda bendición. Dios no dejó que el pueblo muriera de hambre, no. Dice que el pueblo tenía suficiente para construir sus casas, y eran casas artesonadas, es decir, había ahí lujo, bendición. Pero el pueblo entendía que algo estaba afectando
la cosecha. Algo sucedía, podía ser mayor, pero el Señor no lo permitía porque quería que ellos regresaran y volvieran de todo corazón a buscarlo a Él. Recuerden que el profeta Ageo comienza hablando y diciendo: siembran mucho y cosechan poco. Hay mucho esfuerzo, hay mucho trabajo, pero hay poca cosecha. Eso sucede de pronto para llamar nuestra atención. ¿Cuál es el orden de nuestras prioridades? ¿Es Dios primero en nuestro corazón? ¿Es el Señor lo primero en nuestra vida? ¿Va a ser el Señor lo primero en este próximo año? ¿En qué estamos proyectando nuestras fuerzas, nuestra vida? ¿En las cosas temporales? ¿De qué sirve estar en la tierra prometida si Dios no está ahí con nosotros? Porque Él es la mayor bendición. El resto son añadiduras, son cosas temporales. La mayor bendición es estar con Dios. La mayor bendición para nuestras vidas es Dios mismo. Es Él. Él es. Y Él debe ser siempre la plenitud de nuestras vidas. Y Ageo entonces termina con esta idea. Y en esto es lo que debemos de reflexionar. Les dice al pueblo, pero les dice, desde que decidieron en su corazón volverse al Señor, Él decidió bendecirlos. ¿Qué sucedía? Estábamos en el mes de diciembre. Ya, como dice Ageo, le pregunta al pueblo, ya el grano no está en el granero, la semilla está puesta en la tierra. Es tiempo de esperar el resultado de la cosecha. En ese momento están. Y cuando el agricultor está esperando el resultado de la cosecha, lo que debe de hacer es cuidar la semilla. Cuidar la semilla del frío, del calor, de la lluvia, para que ésta pueda dar abundancia cuando se siembre, cuando se coseche. Está en aquel momento cuando Ageo les dice, vuélvanse profundamente de todo corazón al Señor. Y ahí viene el desafío, porque si uno lo piensa humanamente, no es lógico dejar tiempo de cuidar la cosecha para invertir tiempo en la reconstrucción del templo. Pero Ageo les dice, si deciden volverse de todo su corazón al Señor y darle a Él el primer lugar, el Señor los va a bendecir. Por eso dice al final, desde este día os bendeciré. ¿Desde qué día? ¿Desde qué momento? Desde el momento en que decidimos darle al Señor el primer lugar en nuestras vidas. Darle a la obra del Señor también el primer lugar en nuestras vidas. Gastar nuestras fuerzas en lo que trasciende, en lo eterno. Desde ese día el Señor entonces se compromete con el pueblo a bendecirlo. Y desde ese día el Señor se compromete con nosotros a bendecirnos. Desde el día en que yo reconozco que necesito volver a Dios con toda mi fuerza. Desde el día en que reconozco que mi dependencia viene del Señor. Desde el día en que entiendo que yo humanamente siembro la semilla, pero es el Señor el que da el crecimiento. Que hay cosas que se escapan de mi control. Que hay cosas que yo no puedo manejar, gobernar. Que yo humanamente hago todo lo que a mí me corresponde. Me preparo, me formo, voy, busco un trabajo, desarrollo una empresa. Hago todo lo que en mi parte humana me corresponde. Pero el resultado de cuánto eso va a crecer y va a ser multiplicado depende del Señor. Ahí ya no tiene que ver mi capacidad, sino lo que el Señor hace sobrenaturalmente. Por eso el profeta les dice, desde el día en que han decidido dar prioridad a Dios, desde ese día el Señor decidió bendecirlos. Y ese es el mensaje para nosotros como iglesia,
para este próximo año. Si le damos a Dios el primer lugar en nuestras vidas, si le damos a Dios el primer lugar en nuestro corazón, desde nuestra intención más profunda, desde ese momento el Señor comenzará a bendecirnos. Y eso será un proceso, porque el pueblo esperaba que inmediatamente viniera una bendición sobrenatural. Había un proceso, se sembró, ahora el Señor iba a multiplicar la cosecha. Hay un proceso que viviremos. Estamos trabajando, estamos sembrando, estamos haciendo aquello que el Señor nos llamó a hacer. Ahora el resultado depende de la gracia de Dios en nuestras vidas. Pero nosotros estamos ocupados en lo que el Señor nos envió a hacer. ¿En qué estás ocupado? ¿En qué estás gastando tus fuerzas? ¿En qué estás invirtiendo todas tus fuerzas? ¿Está Dios siendo lo primero en tu vida? ¿Estás proyectando este próximo año que el Señor sea lo primero en tu vida? ¿Servir plenamente al Señor? ¿Estar plenamente comprometido con Él? Cuando decidas aquello, el Señor entonces verá la actitud de tu corazón. Y Él nos ha de bendecir en lo espiritual y añadirá gracia en lo que cada uno de nosotros desarrollamos. Amén. Dele un aplauso al Señor.